nuestra mente. Tú estás sanando tu presencia. Cuando llega a un lugar, cuando se acercan las personas, Señor, tú traes sanidad en tu presencia. Gracias, gracias por esa sanidad, porque tú estás restaurando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí estamos para recibir utilización, Señor, en el nombre de Jesús. Y dale gracias ahí donde está, dígale gracias, Señor, porque tú sanas mis heridas, tú sanas mi vida, Señor. Yo te ruego, sana mi mente, sana mi corazón, Señor. Sana todo aquello que estaba tal vez roto o lastimado en mí. Y gracias, Señor. Dígaselo ahí, gracias porque recibimos tu restauración, tu sanidad, tu salud, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te damos gracias y a ti traemos hoy toda honra, todo honor, Señor, porque tú eres el único digno, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahí donde estaré un fuerte amén. Ahí donde está, mientras aún está de pie, quiero invitarle a que se mueva un poco de su lugar, salga de ahí, salude a alguien que tal vez no vino con usted, o por eso saludar a los que sí vinieron con usted. Lo importante es que se mueva y le dé la bienvenida a alguien el día de hoy. Y mientras está ahí, tomando ahí su lugar, quiero invitarle a que si necesita un sobre para dar sus diezmos, sus ofrendas, levante su mano y empiece a preparar, porque ya vamos a pasar a ese hermoso punto de la alabanza que le damos al Señor. Y para mientras te quiero recordar algunas de nuestras actividades. Recuérdense que estamos juntando víveres para ayudar a quien tiene necesidad. Entonces, ahí atrás tenemos nuestra canasta, ya la llenamos, gracias al Señor una vez, pero necesitamos seguir trayendo todos los domingos para poder compartir. También queremos recordarles nuestro discipulado los días miércoles a las 8 de la noche. Este es por Zoom. Y si usted necesita el link, puede acercarse al pastor Gustavo, conmigo, con algunos de los hermanos, y con gusto vamos a poder compartir con usted el link. Y si quieren, y si hay alguien que usted conoce que desea conectarse, también podemos compartirle el link para que se pueda conectar. También tenemos este sábado 22 de marzo la escuela profética. Le invitamos a que venga a seguir aprendiendo del oficio del profeta, a seguir aprendiendo del ministerio del profeta y cómo funciona. Es muy bueno el poder seguir creciendo y formándonos en la palabra del Señor. Así que le invitamos a que pueda unirse. Es el sábado 22 de marzo a las 3 de la tarde aquí en la iglesia. Así que le esperamos. El viernes 4 de abril a las 7 de la noche tenemos nuestra noche de oración para que empiece a hacer el tiempo. Es a las 7 de la noche aquí en la iglesia y es un tiempo muy especial en el que estamos orando, estamos clamando y estamos también creciendo en el Señor. Así que le invitamos a que se una a nosotros. Y el sábado 12 de abril a las 5 de la tarde tenemos nuestra noche de adoración, ministración y activación de dones. Así que esperamos. Únanse a nosotros, son tiempos en el que podemos crecer en el
compartir los unos con los otros, y eso la verdad es que también tienen un alto valor. Así que le esperamos. Y si ya tienen ahí sus diezmos y sus ofrendas, quiero invitarle a que los tomen en su mano y vamos a orar para bendecirlos. Señor, levantamos hoy delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Señor, sabiendo que llegan delante de ti como un olor grato, como un olor fragante, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que así como sabemos que aquí lo reciben hombres, Señor, sabemos que tú lo recibes en el cielo. Y sabemos, Señor, que te agrada el dador alegre. Ayúdanos a ser dadores alegres en tu presencia, Señor, que podamos traer con gozo y alegría de lo que tú nos has dado, sabiendo que tú tienes respuestas para nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, levantamos estos diezmos y estas ofrendas delante de ti y te rogamos que nos hagas abundar y sobreabundar, Señor, para poder seguir viendo y siendo parte de la expansión y el crecimiento de tu reino en Guatemala. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Así que le invito a que se ponga de pie y pase a dar sus diezmos y sus ofrendas. Amén. Te rogamos que nuestras ofrendas lleguen delante de ti como un olor grato, como un olor fragante, Señor, y sabemos que serán bien administradas para que tu iglesia, real sacerdocio, Señor, pueda crecer y pueda seguir siendo parte del crecimiento y la expansión de la economía en Guatemala. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, las bendecimos, Señor, sabiendo que son para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que demos un fuerte aplauso al Señor y aprovechemos para Hola, buenos días, bienvenidos, que el Señor les bendiga, qué bueno tenerlos por acá. Le damos también bienvenida ahora a los que nos están viendo por Facebook. Hoy estamos comenzando las transmisiones ya por internet. Muy bien, le quiero recordar nuestra visión para este año, para este semestre, y es que nos multipliquemos cada uno en una persona más. Y para ello, ya la estrategia son 5 pasos, ¿verdad? Orar para que el Señor nos muestre quién es la persona que Él quiere traer acá a la iglesia. Luego que nos relacionemos con esa persona, que nos acerquemos a esa persona sin testificarle todavía, sin evangelizarlos, sino simplemente hacer una relación con ellos. Luego testificarles, luego evangelizarlos y que sean salvos y traerlos a la iglesia. Amén. ¿Cuántos están orando por esa persona? A ver, que levanten la mano. Muy bien, muy bien. A los demás, a los que no levantan sus manos, les exhortamos para que lo hagan. Todavía tenemos tiempo. Estamos, todavía no hemos llegado a la mitad del semestre, así que todavía tenemos tiempo para poderlo hacer. Muy bien. Antes de comenzar en la palabra, vamos a hacer nuestra confesión de fe de todos los días. Y le voy a pedir que repita conmigo. Somos lo que la Biblia dice que somos. Somos lo que la Biblia dice que somos. Tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Tenemos lo que la Biblia dice que tenemos. Podemos lo que la Biblia dice que podemos. Podemos lo que la Biblia dice que podemos. Hoy voy a escuchar la palabra. Hoy voy a escuchar la palabra. La voy a retener y entender. La voy a retener y entender. Y la voy a poner por obra. Y la voy a poner por obra. Muy bien.
El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie acerca del tema de la identidad. ¿Por qué estamos tratando el tema de la identidad? La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 23, versículo 7, que conforme pensamos de nosotros mismos en lo profundo de nuestro corazón, así vamos a vivir. Cuando vivíamos en el mundo teníamos una identidad falsa, una identidad que nos dio el mundo, la carne y el diablo, pero la palabra de Dios dice que cuando venimos a Cristo somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso significa que la vieja identidad la debemos desechar y tomar la nueva identidad, pero creerla en lo profundo de nuestro corazón, no simplemente pensarla. Necesitamos interiorizarla. Nuestra identidad básica y fundamental es en Cristo Jesús, es lo que dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y el último domingo que estuvimos viendo acerca de la identidad, hablamos de ser hijos de Dios. Y hoy quiero continuar con ese tema, porque ahí está la clave, en que verdaderamente nosotros no solamente pensemos que somos hijos de Dios, sino que vivamos como hijos de Dios. Dios, dice la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, que Dios nos dio la potestad, eso quiere decir la capacidad de ser hijos de Dios, ¿sí? Por creer en el nombre de Cristo. Pero note que dice que nos dio la capacidad de. Si no ejercemos esa capacidad, de nada nos sirve que digamos que somos hijos de Dios. Necesitamos vivirlo. Todo lo que dice la palabra de Dios necesitamos vivirlo. La palabra de Dios no es solamente información, no es solamente títulos bonitos, no es solamente cosas bonitas para decir, sino es para vivirlo, para creerlo en nuestro corazón. La palabra de Dios dice en Santiago que si usted y yo somos oidores de la palabra, pero no vivimos la palabra, nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿sí? De nada me sirve decir que soy hijo de Dios si no voy a vivir como hijo de Dios. Amén. Entonces, necesitamos cambiar ese chip que traemos del mundo. El mundo nos pone un montón de etiquetas. El mundo nos pone la etiqueta de pecador, la etiqueta de mentiroso, la etiqueta de fracaso, la etiqueta de inútil y un montón de etiquetas de ese tipo. Y lo peor del caso es que el mundo hace que nos las creamos. Y cuando venimos a Cristo, la palabra de Dios dice un montón de cosas lindas acerca de quiénes somos nosotros en Cristo Jesús como hijos de Dios, pero al final, aunque lo digamos, no lo creemos en el corazón. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hay ciertas cosas cuando se nos presentan en la vida, ciertas cosas, lo primero que decimos es no puedo. ¿Sí? ¿Ya ha pasado o no? Y entonces anulamos lo que dice la palabra de Dios. Por eso necesitamos interiorizarlo, profundizarlo en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra del mundo es temporal, y muchas de esas palabras son mentiras, pero la palabra de Dios es la verdad, ¿sí? Y es una verdad irrefutable, es una verdad que permanece para siempre, es una verdad sobre la cual usted y yo debemos poner los pies de nuestra vida. Dice la palabra que si nosotros fundamentamos nuestra vida sobre la roca que es la palabra y la roca que es Cristo, entonces podrán venir cualquier tipo de aflicciones, cualquier tipo de situaciones contrarias, inundaciones, ríos, tempestades, tormentas, etcétera, pero la casa permanecerá firme. Mientras que si no entendemos la palabra de Dios, si no la atesoramos, si no la vivimos, van a venir todos esos problemas de la vida, pero va a resultar que nos van a arrastrar.
¿Ya? Entonces necesitamos estar parados en la roca, y la roca es Cristo, y la roca es la palabra de Dios. Necesitamos estar parados en lo que la palabra de Dios dice. Porque, me vuelvo a recordar, Proverbios 23:7, conforme pensamos de nosotros mismos en nuestro corazón, así vamos a vivir. ¿Sí? Moisés, y le voy a poner un ejemplo, Moisés conocía a Dios, ¿sí? Y llevaba 80 años de conocer a Dios. Y cuando Dios lo llama en la zarza ardiente y le dice, yo te envío a Egipto para que tú liberes a mi pueblo, Dios primero le dijo, yo lo voy a libertar. Dios le dijo, yo lo voy a libertar, pero lo voy a hacer a través tuyo. Tenía 80 años de conocer al Señor Moisés. Y sin embargo, ¿qué dice? Si leemos Éxodo 3 y 4, lo que dice es, no puedo, no sé, no tengo, no me van a creer, envía a otro mejor que yo, no tengo la capacidad, soy tartamudo. Comienza a ponerle un montón de excusas. Conocí a Dios, pero de oídas, no lo conocí aquí. ¿Ya? Si él hubiera sabido realmente cuál era su identidad en Dios, no hubiera puesto excusas. Y nosotros nos parecemos mucho a él, ¿verdad? Porque Dios nos manda a hacer algo, nos pide hacer algo, ay, no puedo. La palabra de Dios dice que somos libres del pecado, pero cuando el pecado nos viene a atacar y caemos, ay, no puedo resistir. ¿Sí? Amén. Hoy no están muy bien. Entonces, tenemos, mire, lo primero que quiero que notemos es que en 1 Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido. ¿Qué significa linaje? Linaje significa que somos un descendiente de una línea, ¿sí? Y cuando la palabra de Dios dice que somos linaje escogido, está diciendo dos cosas. Uno, que somos linaje de Dios, pero también dice que Dios nos escogió. Mire, ese escogido es un privilegio. Escogido quiere decir que Dios se rebuscó entre un montón y decidió que fuéramos usted y yo, no otro. ¿Sí? ¿Ok? Eso nos debería llevar a tener un corazón agradecido, un corazón un corazón totalmente entregado al Señor. ¿Por qué? Porque habiendo 8,000 millones de personas, Dios lo escogió a usted y me escogió a mí. No somos una casualidad. No estamos en Cristo por una casualidad, no estamos en Cristo por nuestra capacidad, por nuestro mérito, porque encima de todo la palabra de Dios dice que Él nos escogió a pesar de que éramos lo vil del mundo, lo necio del mundo, lo débil del mundo, lo que no servía, lo que no era. Lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. O sea, no nos escogió por nuestros méritos, nos escogió por su gracia. Sí, somos privilegiados. Y mire, la escogencia no solo tiene que ver con esos 8,000 millones de personas que están en el mundo. Desde el momento en el cual usted y yo fuimos concebidos, fuimos especiales para Dios. ¿Por qué razón? Los científicos no se han puesto de acuerdo, pero dicen que cuando una persona es concebida, hay más o menos 3 millones, 4 millones, 5 millones de posibilidades de personas en esa concepción. O sea, usted es uno entre 3 millones de personas, de posibles personas que Dios escogió. Y la palabra dice en el Salmo 139, versículo del 13 al 16, que cuando estábamos siendo concebidos, Dios estaba ahí viendo que fuéramos nosotros. ¿Por qué? Porque Él ya nos había pensado, ya nos había planeado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? No somos una casualidad, no somos un accidente de nuestros papás, no somos un colado, ¿sí? Somos alguien que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Gloria a Dios. No importa las circunstancias en las cuales hayamos sido concebidos.
Hay algunos papás que le dicen a los hijos que fueron colados, ¿va? ¿Sí? No, ninguno se coló. Ninguno es colado. Todos somos un plan de Dios. Para nuestros padres podemos ser colados, para Dios no. Somos un plan de Dios. Somos escogidos de Dios. ¿Sí? Eso es lo primero que significa, que somos un linaje escogido. Pero ahora vayamos a la palabra linaje. La palabra linaje implica tres cosas. Usted y yo tenemos tres características. La primera es que somos criatura de Dios. Dios nos creó, por lo que dice el Salmo 139, ¿no? Que Él estaba ahí escogiéndonos. Él nos creó, Él hizo todo lo que después iba a hacer. Él puso en semilla todo lo que después iba a ser realizado en nuestras vidas. O sea, en primer lugar somos una criatura de Dios, pero en segundo lugar, la palabra dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, que usted y yo hemos sido renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, somos hijos engendrados, nacidos de nuevo por la palabra. Y la palabra de Dios dice también en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, que usted y yo tenemos la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Dios nos engendró por la palabra. Y ese quiere decir que somos descendientes de Él, somos la simiente de Él, tenemos su ADN, tenemos su naturaleza. Amén. Amén. Y la tercera, para remachar, Dios nos dice que fuimos adoptados. En Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17, dice que usted y yo no hemos recibido el espíritu de temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, y que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sí? O sea, somos hijos desde tres perspectivas. Mire qué hermoso, Dios lo remacha para que usted y yo lo tengamos claro. Somos hijos de Dios por ser creación de Dios, por ser de la simiente de Dios, por tener la naturaleza de Dios, por ser hijos adoptados. ¿Sí? Y en alguna oportunidad le he comentado que el amor de la adopción supera al amor natural. ¿Por qué? Porque el amor natural tiene 9 meses para hacerse la ilusión, tiene 9 meses para amar a ese hijo. ¿Sí? Además es hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne. Pero cuando adoptamos, primero que nada, es como una lotería, no sabemos quién va a ser al que adoptemos. Número 2, no sabemos qué clavos trae, ni qué experiencias, ni qué actitudes, ni qué conductas. Y aún así lo amamos. Al hijo natural lo amamos porque es nuestro. Al hijo adoptado lo amamos a pesar de que no es nuestro y a pesar de todos los clavos que pueda traer. Y mire esto, Dios, contrario a nosotros, si nosotros adoptamos a un niño, no sabemos lo que viene detrás de ese niño. Pero Dios sí sabe lo que viene detrás de nosotros cuando Él nos adopta. Él sabe de nuestros errores, de nuestras imperfecciones, de nuestros pecados, de nuestras faltas. Él sabe todo de nosotros y aún así nos escogió. Y eso nos habla de lo amados que somos. ¿Sí? Y eso nos habla de lo importante que somos para Dios. No para el mundo. Para el mundo no seremos importantes. Para el mundo no tendremos valor. Para el mundo podremos ser aleluyas, fanáticos, religiosos, legalistas, lo que quieren, anticuados, etc. Pero para Dios somos importantes y somos valiosos. Él dio su vida por cada uno de nosotros a través de Cristo. ¿Sí? Pagó un precio por nosotros. Y eso habla de lo valioso que somos para Él. No es para que presumamos, no es para que nos enorgullezcamos ni nos vanagloriemos, pero sí es para entender qué tan valiosos somos para Dios. Todos valemos lo mismo. Todos valemos la sangre de Cristo. Dice la palabra que Él nos redimió.
no con dinero, sino con algo mucho más valioso que el dinero. Nos redimió con la sangre de Cristo. Amén. Él dio a Cristo por mí. ¿Ya? Cuando yo no valía nada. ¿Qué significa eso? Eso debería significar en primer lugar que debería estar agradecido con el Señor, pero infinitamente agradecido. No es el agradecimiento normal, ¿verdad? Puedo estar agradecido con mis hijos porque me quieren, por mis nietos porque me quieren, por ustedes porque me pueden querer, pero Dios fue un paso muchísimo más allá y no un paso más allá. Dios fue un montón de pasos más allá y me amó dando su vida por mí, dando lo más valioso que Él tenía. Miren, te voy a contar algo que me pasó una vez, hace muchos años. Yo leí, ¿cuánto es 16, verdad? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, por mí. Y a mí me surgió una pregunta, y se lo dije así al Señor, así a veces le hablo al Señor, y le dije, mira Señor, ¿qué pasa? Si tú decís que me amaste, ¿por qué diste a tu Hijo? ¿Por qué no te diste tú? Si tú me amas, ¿por qué mandaste a Jesús por mí? ¿Y por qué no veniste tú directamente? Y el Señor me dijo, ¿qué es más valioso para ti? ¿La vida de tus hijas, de una de tus hijas, o tu vida? Yo le dije, bueno, Señor, sí, la vida de mis hijas. Bueno, por eso di a Cristo, porque era lo más valioso que tenía. Y di lo más valioso por ti. ¿No? ¿Y nosotros qué hacemos con eso? No valgo, no puedo, no tengo. ¿Será que Dios me oye? ¿Será que Dios me cuida? ¿Será que Dios me va a proveer? ¿Será que Dios? Ay, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Somos amados. Amén. Que no lo dudemos. Pero también el ser amados implica una responsabilidad. Miren, Jeremías. Capítulo número 3. Quiero que vayamos un momento a Jeremías. Jeremías 3, 19 al 20 dice: Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis, desobedecisteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Miren, Dios quería que el pueblo de Israel fuera su hijo también. No quería que solamente el pueblo de Israel fuera pueblo. Sí, quería que fueran sus hijos. Y sin embargo, no quisieron. En lugar de vivir como hijos, ¿qué hicieron? Copiaron las costumbres del mundo de su tiempo, de los pueblos de alrededor, se hicieron ídolos, siguieron sus propios caminos. ¿Y qué pasó con eso? Que se los llevó Canaán, perdóname que diga la palabra, pero no pudieron disfrutar a plenitud de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no siguieron los caminos del Señor. ¿Sí? No le obedecieron. Una característica del Hijo de Dios, de vivir verdaderamente como un Hijo de Dios, es obediencia. No basta decirlo, hay que vivirlo. Amén. Amén. Dice la palabra en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16, como hijos obedientes. ¿Sí? Hay hijos de hijos. Y veámoslo en el mundo natural. Hay hijos que maldicen a sus padres. ¿Y qué dice la palabra al respecto de los hijos que maldicen a sus padres? Que ellos serán malditos. ¿Sí? Ellos no vivirán mucho tiempo, ni serán bendecidos en la tierra, porque ese es el primer mandamiento con promesa. Hay hijos que viven en la casa, pero parece que vivieran en un hotel. Solo llegan, se encierran en su cuarto y se reúnen con sus papás. ¿Ya? Si mucho se juntan con los papás para comer, pero ahora ni siquiera eso.
¿Sí? Hay hijos que tienen a los papás enfrente y están prendidos de la tablet, del celular, de los videojuegos, lo que sea. ¿Son verdaderamente hijos? ¿Viven verdaderamente como hijos? No. Hay otros hijos que solo ven a los papás como cajero automático, ¿verdad? Necesito comida, necesito pagar la universidad, necesito la gasolina del carro, necesito ropa, necesito, pero cero comunión. Lo peor del caso es que así somos con Dios. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4 versículo 5 que el Espíritu que Él ha hecho morar nos anhela celosamente. Él anhela que tengamos comunión con Él. ¿Y qué hacemos? A veces, miren, ¿cómo es la oración de muchos en la mañana? La forma de tener comunión con Dios es orar. Orar no es solamente pedir. Orar es fijar mis pensamientos, mi corazón en Dios. Y tiene muchas cosas: acción de gracias, alabanza, meditación de la palabra, buscar la dirección del Señor, buscar respuestas, en fin, un montón de cosas. Pero hay gente que solo tiene comunión con Dios 10 minutos al día en la mañana: dame, hacerme, ponerme, quitarme, traer. Y dame. ¿Sí? Para ellos Dios es cajero automático. Mete la membresía y pide un montón de cosas. Dios no es así. Dios no quiere solo eso. Claro, Dios nos quiere dar todas las cosas para que las disfrutemos, pero Él quiere tener comunión con nosotros. Cantares capítulo 2 versículo 14. Oiga esto, a mí me impresiona. Dice: paloma mía, y notemos algo, aquí es el novio hablando a la novia, ¿verdad? ¿Quién es la novia? La iglesia, nosotros. ¿Quién es el novio? Dios, Jesús. ¿Okay? ¿Qué dice? Paloma mía, que estás en los agujeros de la piña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Qué le dice eso? ¿Qué le dice eso? Esa es la voz de un enamorado, de un Dios enamorado. Dios es enamorado de usted. Amén. ¿Sí? ¿Y qué espera Dios de usted y de mí? Que nos enamoremos de Él. ¿Y qué dice Juan 4, 23 al 24? Que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y que es un adorador? Alguien que lo ama por sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra en Mateo 22, versículos del 36 al 40? Que amemos a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo. Amén. ¿Y qué implica eso? Que vamos a recibir toda la herencia. Por eso dice la palabra que como hijos obedientes que como hijos seamos hijos obedientes. ¿Por qué razón? Porque mire, la obediencia es el resbaladero de las bendiciones de Dios. Todas las bendiciones de Dios vienen a nuestras vidas por gracia, por medio de la fe. Pero Dios usa canales, y uno de los canales que Dios usa para bendecirnos es la obediencia. Dice Deuteronomio 28, versículo del 1 al 2: si obedeces mi palabra y la pones por obra, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y la palabra dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya todas las bendiciones están ahí dadas por gracia. Dios nos bendijo desde la cruz del Calvario y aún desde antes de la fundación del mundo. Ahí están las bendiciones, pero nosotros necesitamos irlas a traer, y las traemos a través de la obediencia, como hijos obedientes. Pero la pregunta es: ¿somos hijos obedientes? ¿Somos conscientes que somos hijos? Yo conozco un montón de gente que dice: voy a orar porque si no Dios no me bendice. O voy a leer la Biblia porque si no Dios no me bendice. O voy a servir porque si no Dios no me bendice.
No es así. Servimos, leemos la Biblia, obedecemos, ayunamos, damos, etc. Porque amamos a Dios. Porque Dios nos ama primero. No para obtener algo. Es cierto que lo vamos a obtener porque todo lo que el hombre siembra cosecha. Pero esa no debería ser nuestra mentalidad. Debería ser hacerlo por amor. Dar por amor, orar por amor, ayunar por amor, servir por amor, obedecer por amor. No por obligación, no por conveniencia, no para torcerle la mano a Dios. Por amor. Obediencia y amor son las dos claves. La palabra dice, y notemos esto, la palabra dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, ¿correcto? ¿Sí? ¿Para qué sirve el temor de Dios? Para obedecerle, ¿no? ¿Sí? Pero si hay un principio de la sabiduría, tiene que haber un final. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Cuál es el final? ¿Cuál quiere decir que es el final? El final de la sabiduría es el amor. Por eso Juan capítulo 14, versículo 15 dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Ya comenzamos con el temor de Dios, pero terminamos con el amor a Dios. ¿Sí? El que me ama guarda mis mandamientos. Además, la palabra de Dios dice muy claramente en 1 Corintios capítulo 13, versículos del 1 al 3, que sí, yo puedo tener todos los mejores dones, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Yo puedo dar todas mis riquezas a los pobres, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Puedo dar incluso mi vida en ofrenda por el Evangelio, pero si no tengo amor, de nada me sirve. ¿Y qué es el amor? Guardar sus mandamientos. Eso es lo mismo. Juan capítulo 14, versículo 15, Juan capítulo 14, versículo 21, Juan capítulo 14, versículo 23. El que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama me obedece. El Hijo es obediente. ¿Sí? Mire, ahí están las bendiciones. Y la palabra de Dios nos enseña claramente en Deuteronomio 28. La obediencia hace que las bendiciones del Señor nos alcancen, nos persigan. La desobediencia aleja las bendiciones de Dios. Y Gálatas 6, 7 y 8 también lo dice. Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne cosecha corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosecha vida eterna. Hay que sembrar para el espíritu, obedecer la palabra. ¿Sí? Las bendiciones están ahí. Ahora, hay que recordar algo que a veces nos olvida. Juan capítulo 10, versículo 10, dice Jesús: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Pero el enemigo viene para robar, matar y destruir. ¿Cómo cree que el enemigo viene a robar, matar y destruir? Toda esa vida abundante, bendecida, plena que tenemos en Cristo. ¿Cómo cree que el diablo nos la roba? ¿Sabe cómo nos la roba? Tentándonos a desobedecer, tentándonos a vivir en nuestra propia voluntad. La palabra dice en Proverbios 16, 25, Proverbios 14, 12: hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, su propia voluntad, pero su fin es ruina. ¿Quieren vivir vida plena? ¿Quiénes quieren vivir vidas plenas? Amén. Bendecidas, Amén. abundantes, Amén. en prosperidad, Amén. en victoria. Amén. La clave: hijo obediente. No solo hijo obediente. Y se lo voy a poner en un ejemplo. Dice la palabra que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más Dios nos dará buenas dádivas a nosotros, ¿verdad? O sea, nosotros como padres somos como una copia imperfecta de Dios como Padre.
Ahora, pongamos un caso hipotético. Y póngase en un caso hipotético. Usted tiene un carro, ¿sí?, que le quiere regalar a uno de sus hijos. Tiene un hijo obediente y un hijo desobediente. ¿A quién se lo da? ¿A quién se lo daría? Al hijo obediente, ¿verdad? Tiene un carro para regalarle a un hijo, pero tiene un hijo con el que tiene comunión, que habla constantemente, tiene relación con él, y tiene un hijo que parece que ve la casa como un hotel, ¿verdad? Solo llega a dormir y a comer. ¿A quién le daría el carro? ¿Al que solo llega a comer o a aquel con el que tiene comunión? El que tiene comunión. Si nosotros siendo malos hacemos eso, no tomamos Dios. ¿Ah? ¿Sí? Entonces no solo se trata de ser hijos, se trata de vivir como hijos. Ya lo vimos con el pueblo de Israel en Jeremías. Y no es solo ese pasaje, no es solo ese pasaje. La palabra de Dios dice, por ejemplo, en Oseas, capítulo 4, versículo 6, si no estoy mal: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste la ley de tu Dios, ¿ya? ¿Por cuánto no obedeciste? ¿Qué pasó? Te lo digo, Fernando. No tuvieron todo lo que Dios quería que tuvieran. Voy a poner otro caso para que veamos la diferencia entre creerle a Dios y no creer. En creer que somos hijos, que somos linaje, y no creer. Dios le dice a Moisés: desde el Nilo, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, todo se los entrego. ¿Sí? ¿Correcto? Cuando uno ve el mapa, lo que hay entre el río Éufrates y lo que hay entre el río Nilo es todo donde hoy están las mayores reservas de petróleo en el mundo. Ahí está Arabia, los Emiratos Árabes Unidos, ahí está Irak, está Siria, está Irán, está Kuwait, todos los países petroleros del mundo. ¿Pero por qué? Si Dios le había entregado ese territorio a Israel, ¿por qué lo tienen ellos? Muy simple, muy simple. Dios le dice a José, le dice lo mismo que le decía a Moisés. Le dice: desde el Nilo hasta el Éufrates, ya se nos ha entregado. Ve y toma posesión de esa tierra. Todo lo que pisare la planta de tus pies, yo te lo entregaré. Nota eso, ¿verdad? Todo lo que pisare la planta de tus pies, yo te lo entregaré. ¿Y qué hicieron? Lean la historia del libro de Josué. Solo caminar ese puchito que hoy tiene Israel, cuando pudo haber tenido todo eso y si hubiera podido vivir sin los enemigos. Ya, todo lo que Israel ha vivido por 3.000 años o 4.000 años es por culpa de la desobediencia. Dios les dijo: acaben los pueblos de la tierra porque encuentren en la tierra prometida. No lo hicieron. Y ahora son sus enemigos. ¿Quién cree usted que son los de Gaza? ¿Quién cree usted que son los palestinos? Son los descendientes de todos esos pueblos que Israel no destruyó. ¿Ya? De hecho, los de Gaza son los filisteos. No los destruyeron. Y ahora, mire, no son una espina ni un clavo en el zapato. ¿Ya? No, esos no son un clavo en el zapato. Esos son un clavo por todos lados del cuerpo. ¿Ya? ¿Sí? Los tienen ahí metidos. Los tienen en casa, los tienen en Cisjordania, los tienen en el sur del Líbano. ¿Por qué? Porque no obedecieron.
Lo mismo nos va a pasar a nosotros si no obedecemos. Somos linaje escogido para ser hijos de Dios. Ese linaje escogido, bendecido con todas bendiciones que nos pueden procurar celestiales en Cristo Jesús. Amado, aceptado, santo, justo, todo eso. Pero uno le dice a alguien, mira, tú sos santo. Ay, no, yo todavía soy pecador. ¿Por qué nos dice Dios todo eso? ¿Sabes para qué? Para que lo vivamos. No para que le sigamos creyendo al diablo que no lo somos, no para que le sigamos creyendo al diablo que no podemos, no para que le sigamos creyendo al mundo y a la carne que no lo somos, es para que lo vivamos, no es solo teoría, no solo es un título bonito. ¿Sí? Hay la gente peleándose por títulos, quieren ser apóstoles, quieren ser profetas, quieren ser abogados, ingenieros. Ahí está lo mejor que usted puede ser. Hijo de Dios, no necesito pelear por nada, ni necesito ningún otro título. Si verdaderamente creo que soy hijo de Dios, lo tengo todo. Aunque sí, porque lo tengo a Él. Pero tengo que creerlo, tengo que vivirlo. Miren, hay un pasaje que para mí es impresionante. Bueno, hay un montón de pasajes que son impresionantes en la Biblia. Pero le voy a contar una clave. Salmo 118, 24 dice: este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos en Él. ¿Sí? Y una vez, y eso me quedó grabado de hace muchos años, pero me quedó mal grabado porque cuando yo lo escuché de alguien me dijo: Dios hizo el día, vos tenés que ponerle cosas. No es así. Dice la palabra: este es el día que Dios hizo para que nos gocemos en Él, no en el día, en Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el gozo viene de Dios. No dice Gálatas capítulo 6, versículo 22 y 23 en el fruto del Espíritu, que el fruto del Espíritu es amor, gozo. Entonces, ¿en dónde está el amor? ¿En dónde está el gozo? En Dios. ¿Sí? Entonces, yo necesito gozarme cada día en Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mire, ¿es bueno ser sano? ¿Recibir sanidad? Sí. ¿Es bueno recibir provisión? Sí. ¿Es bueno recibir cuidado? Sí. Pero es mejor tenerlo a Él. Él es mi mejor regalo, porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Éxodo 3:14 dice: yo soy el que soy. Eso significa: yo soy todo lo que tú necesitas para vivir. Amén. Amén. ¿Ya? Si lo tengo a Él, lo tengo todo. En quien me tengo que gozar es en Él. Y cada día, porque el mejor regalo que yo recibo cada día, al amanecer, y al amanecer me doy cuenta, al despertarme, pero lo recibí cuando comenzó el día, a las 0 horas de cada día, de parte de Dios recibo un regalo. Y ese regalo es Él. Por eso la palabra dice en Colosenses 1:27: Cristo en ustedes la esperanza de gloria. ¿Sí? Cristo en ustedes lo tienen todo. Pero necesitamos aprender a vivir como hijos. No solo se trata de decir: Dios es mi Padre. Necesito vivir a Dios como mi Padre. No solo es importante decir: soy hijo de Dios. Necesito vivir a Dios como vivir en Dios como hijo. ¿Sí? No es teoría, no es una frase bonita. Toda la palabra de Dios es para que la vivamos. Amén. Gloria a Dios. No es solo para que la sepamos. Es para que la vivamos. Y le repito lo que dice Santiago: si oímos la palabra de Dios
pero no la vivimos, nos engañamos a nosotros mismos. Por lo tanto, la palabra de Dios misma nos está diciendo que es para vivirla. Y en la parábola de los dos cimientos dice la palabra, dice Jesús, que el que oye, entiende y pone la palabra por obra es el que tiene su vida cimentada sobre la roca. Si la oye, pero no la entiende, o no la pone por obra, es así. En la parábola del sembrador, 4 terrenos. A la orilla del camino, entre pedregales, entre espinos y en buena tierra. Pero en la que cae a la orilla del camino, la que cae entre pedregales, la que cae entre espinos, el diablo la roba. Y al robárnosla, nos roba la bendición. Solo hay un terreno bueno, pero ese terreno implica oír, entender y hacer. ¿Sí? A ver, repita conmigo. Oír, entender y hacer. Otra vez. Oír, entender y hacer. Entonces vamos a tener vida plena, vida bendecida, vida abundante, vida en victoria. Amén. Recuérdense, Jesús dice, ojo, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Dice, hijo mío, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. Ojo, ojo, ojo. Dice, yo deseo. Pero para que ese deseo de Dios se cumpla en mi vida, yo tengo que cumplir la condición. ¿Y cuál es la condición? ¿Cuál es la condición? Que mi alma prospere. ¿Y en dónde comienza la prosperidad de mi alma? En creer en mi corazón, porque la palabra se cree en el corazón y se confiesa con la boca para justicia. Pero se cree en el corazón. Hoy, mire lo que pasa. Hoy en el medio cristiano hay un montón de gente que se creyó, ¿verdad?, que pasar adelante a confesar que Jesús es el Señor de su vida era todo. Y pasaron. Y no pasó nada en sus vidas. ¿Por qué? Porque no es confesar el centro de la cosa, es creer en el corazón. Porque en el corazón se cree para justicia. ¿Ya? No en la mente. No es una repetición constante. Eso se llama, la repetición constante se llama confesión positiva. Pero no es confesión para salvación. La confesión positiva y la confesión para salvación no son lo mismo. Son dos cosas diferentes. La confesión positiva es humana, la confesión para salvación es divina. La confesión positiva sale de mi mente. La confesión para justicia sale del corazón. Nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Amén. Gloria a Dios. Necesitamos creer en el corazón. Y no es de una sola vez. Es de tenerlo siempre presente. ¿Por qué? Romanos capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así esa es la traducción literal del griego. Pero en el original del griego, esa oración está en un tiempo verbal que no existe en el español. Solo existe en el griego y existe en el hebreo. Y es un tiempo que se llama el presente continuo. ¿Qué significa presente continuo? Le lo voy a traducir este pasaje. Sería: la fe viene por el oír
y el oír, 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 y oírlo todo el tiempo. Se lo demuestro. ¿Cuántos pasajes de la Biblia o cuántos versículos de la Biblia ha oído usted alguna vez? Un montón, ¿verdad? ¿Cuántos se le han quedado? Casi ninguno. ¿Por qué? Porque no es de oír una vez, ni es de oír dos veces. Es de oír y oír y oír y oír y oír y oír hasta que llegue aquí. No aquí, aquí. A mí. Es aquí donde te quiere llevar los ojos. ¿Sí? Es aquí, en el corazón. Y eso es lo que necesito con la identidad de ser linaje escogido, de ser hijo de Dios. Es creerlo aquí, no aquí. Mire, tenemos una desventaja. Y es que generalmente, a todos los cristianos nos enseñaron a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero nos lo enseñaron a repetir, no nos lo enseñaron a creerlo. Y entonces resulta que Padre nuestro se convirtió en un título de Dios, pero no se convirtió en una realidad de Dios. En nuestra vida es un título que le damos, ¿ya? Pero no una realidad que vivimos. Y todavía algo más. Cuando leemos el libro de Salmos, y le voy a poner uno en especial, pero le voy a poner dos. No solo, miren, no solo se trata de que Dios sea Padre nuestro, se trata de que sea mi Padre. En el Salmo 18, David dice de Dios: mi fortaleza, mi castigo, mi roca, mi Dios en quien confiaré. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? Me voy a apropiar de Dios. Necesito apropiarme de Dios, mío. Y mire, yo no sé si esa ha sido su experiencia, pero muchas veces yo he dicho, mi Dios, así en un ámbito donde hay un montón de cristianos, y lo que me dije: no seas egoísta, también es mío, es nuestro. ¿Qué me dice eso? No hemos interiorizado que Dios es mi Dios, que Dios es mi Padre. Y mire esta otra. ¿Cuántos saben el Salmo 23, por lo menos el primer versículo? Si no lo saben los 6, pero por lo menos el primero. Jehová es mi pastor. Sí, es nuestro, pero es mi pastor. Quiero apropiarme de todo el Salmo 23. Tiene que ser mi pastor. ¿Sí? Personal, Dios es personal. Dios es un Dios personal, pero es un Padre personal también. Ya es un Padre que me encuentra en mis circunstancias específicas, individuales, únicas, etc. Pero lo tengo que entender, lo tengo que interiorizar. ¿Sí? Y ojo con eso. Porque aquí está otra vez lo que venimos a decir, de que los hijos son obedientes. Para que Dios sea mi pastor, yo tengo que ser su oveja. Y ser su oveja significa oír su voz y seguirlo. Lo dice Juan 10. ¿Ya? Yo soy el buen pastor. Mis ovejas me conocen y oyen mi voz y me siguen. Hay un montón de gente ahí afuera, aún de los que no creen, ¿verdad? Que dicen: no, Jehová es mi pastor. No, el diablo es su pastor, no te has dado cuenta, ¿no? Jehová no es su pastor.
Porque no le obedeces al diablo, entonces el diablo es su pastor. Y mire esto, y con eso voy a terminar. Y le voy a dejar la inquietud ahí para que lo pienses. Usted y yo podemos tener uno de los padres. O tengo a Dios como mi padre, o tengo al diablo como mi padre. Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Qué le dice Jesús a los fariseos? Y eso que los fariseos decían que creían en Dios, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué le dice Jesús a los fariseos? Ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Sí? Si no estoy viviendo a Dios como mi padre, estoy viviendo al diablo como mi padre. Por eso va. Por eso. Pero Dios lo dice, Jesús lo dice muy claramente. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. Por eso va. Ahí se lo dejo entonces. Muy bien, póngase de pie. Aleluya. Aleluya. Mire, yo le he contado muchas veces que tengo muchísimos años de ser cristiano. Pero justo a la mitad de mi vida, yo decía que creía en Dios. Pero justo a la mitad de mi vida cristiana, hace como unos 27, 28 años, el Señor vino a mi vida con esta revelación de ser hijo de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Cambió mi vida. Cambió mi vida, cambió mi enfoque, cambió mi relación con Dios, cambió mi manera de ser cristiano, cambió mi manera de ser mexicano, me cambió todo y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Y sabe una cosa, no ha dejado de cambiar mi vida, esa revelación no ha dejado de cambiar mi vida en estos 30 años o 40 años. Oh, poderoso Dios. ¿Ya? No, 30 años. No ha dejado de cambiar mi vida. Gracias. Todo el tiempo está hablándome el Señor de que soy su hijo y aprendí a leer la Biblia ya no desde la perspectiva de un creyente o de un cristiano, aprendí a leer la Biblia desde la perspectiva de que soy hijo y a apropiarme de cada una de las cosas que dice la palabra. ¿Por qué? Porque soy hijo y la palabra de Dios, toda la palabra de Dios son las cartas de amor de mi Padre para que me apropie de ellas. Aleluya, gloria a Dios. Sí, para que la siga. Oh, glorioso Dios. Para disfrutar, para vivir en plenitud, que Él sea mi Padre. Gracias. Amén. Señor, Mi hermoso ahora. por esa palabra, mi Dios. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos vivifica, Señor. Tu palabra nos da vida, nos restaura, nos liberta, nos sana, Señor. Gracias, Padre, porque tú y tu palabra son uno. Y tu palabra es verdad. Y tu palabra permanece para siempre. Y tu palabra es un cimiento firme, Señor. Padre, tu palabra dice en Mateo capítulo 11, versículo 27, que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se los quiera revelar. Señor, trae esa revelación al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Padre, que te vivamos cada día como Padre, y que vivamos cada día como tus hijos. Gracias. Gracias por ser nuestro Padre, Señor. Gracias
por crearnos, por recrearnos y por adoptarnos como hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por ese regalo inmerecido. Y gracias, Señor, por todo lo que ese regalo inmerecido implica para cada uno de nosotros, Señor. Padre, que esta palabra especialmente, Señor, quede sellada en nuestros corazones como por fuego. Que tu Espíritu Santo, como el hierro con el que marcan el ganado, Señor, que tu Espíritu Santo de esa manera marque nuestro corazón con esa revelación, Padre, que permanezca en cada uno de nosotros y que se haga vida en cada uno de nosotros, Padre. Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a destruir toda fortaleza, todo argumento, toda altivez que se esté levantando en contra del conocimiento tuyo como nuestro Padre y de nuestro como tus hijos, Señor. Y nos ayude a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, abre nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos entender, Señor, que el mejor regalo que hemos recibido de ti eres tú mismo, Señor, cada día en nosotros. Porque tú en nosotros la esperanza de gloria. Porque en ti, Señor, vivimos, en ti somos, en ti podemos, en ti tenemos. Gracias, Señor, porque nuestra vida está escondida contigo en Cristo. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ese regalo inmerecido, Señor. Gracias por tanto amor que no entendemos, Señor, que no alcanzamos a comprender, pero bajo el cual vivimos cada uno de los días de nuestra vida, Señor. Gracias. Gracias, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias. No hay palabras, Señor. No alcanzan las palabras para decirte cuán agradecidos, Señor, estamos contigo. Gracias, Padre. Bendito seas. Padre, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias, Señor, porque fuiste tú quien nos trajo este día, porque tú quieres transformar su vida. Y no solamente a ellos, sino a cada uno de sus hijos, a toda su descendencia, Padre. Gracias, Señor. Te pido, mi Dios Todopoderoso, que esta palabra les inquiete hasta que sea interiorizada en sus vidas, Señor. Te pido también, Señor, que esta semana sea una semana de bendición, una semana, Señor, de cumplimientos, una semana de victoria, una semana de sanidad, de liberación, de restauración, de provisión, de protección, de dirección, Señor. Y que todo lo que hagamos, Señor, Gloria a Dios. sea para la gloria tuya. Y que todo lo que hagamos, Señor, sea para bendición. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya.
actividad el miércoles 8 de la mañana a 8 de la noche, el discipulado, pero de lunes a viernes, Facebook, en la mañana, a mediodía, en la tarde, las perlas de la palabra, y el sábado a las 3 de la tarde, escuela profética. Los esperamos. Que el Señor les bendiga, les guarde y tengan un bendecido domingo y una bendecida semana. Amén. Aleluya.